Y recién escuchaba a los compañeros que se habían excedido un poco con el uso de la palabra. Creo que a todos nos pasa lo mismo, pero en los últimos tiempos yo traté de darle participación a mis alumnos, porque en definitiva tienen poco protagonismo, ¿sí? Están todos acostumbrados a digerir lo que ya tiene todo digerido. Bien. Muy bien se expresaron los compañeros con el diagnóstico de la situación actual, pero para hacer una pregunta quiero hacer una inmersión pequeña. Si nosotros analizamos la problemática social política de Milei y de la Argentina, probablemente tengamos una mirada sesgada. Entonces, en ese sentido quería retrotraerme un poquito a la historia, pero acá en la historia reciente, porque nada es nuevo bajo el sol, todo se va reciclando. Entonces, en la década del 70, en resumidas cuentas, el Plan Cóndor era una sincronización de la burguesía del imperialismo internacionalista, estaba bien aceptado. Después surgió otro periodo, para tratar de resumir, un periodo en el que tuvimos en Latinoamérica un proceso histórico de luchas. ¿Por qué hago referencia a Latinoamérica? Porque yo entiendo a Latinoamérica que tiene vasos comunicantes. Es más, Galeano dijo las venas abiertas de Latinoamérica. Entonces, veamos, hubo una época en que había dirigentes progresistas, Correa, Evo Morales, Kirchner, Lula y en Venezuela Chávez. Pero parecería que algo pasó en la historia. Entonces yo quería llamar a la reflexión, porque el diagnóstico ya lo escuché, pero quería mirarnos un poco hacia adentro, cuáles fueron las causas del avance del capitalismo en su peor expresión. Fíjense que no utilizan los tanques, y yo lo que noto, ausencia de dirigentes, porque el pueblo lucha y lucha brazo partido en Latinoamérica, pero algo está faltando, y entonces yo creo que es importante, cualquiera podría responder, por favor, mirarnos hacia adentro, cuáles son las causas principales de este retroceso y el avance de la ultraderecha, Noboa, en Bolivia y, bueno, Milei. No sé si se entiende la pregunta. Gracias. Pensando en lo que estuvieron hablando hace un momento, en lo que era la aprobación de la ley base, el pacto de marzo, la tibieza de los sindicatos ante el avance de este modelo, que literalmente a todo lo que estamos trabajando nos está complicando demasiado la vida. A mí me parece que hay una complicidad muy grande por parte de lo que es el kirchnerismo, peronismo, en el sentido de que el peronismo, tanto como parte del kirchnerismo, hoy por hoy tienen la mayoría de los sindicatos. Y sin embargo le están dando gobernabilidad a lo que es a Milei. También hicieron lo mismo cuando se aprobó la ley base. También hicieron lo mismo en los 90. Entregaron a todos los trabajadores. Con la diferencia que ahora, mientras que el peronismo, el kirchnerismo, en su gobierno, en la parte estatal, son los más precarizadores que hay, desde el punto de vista de que hay personas que están contratadas más de 10 años, gente que está con beca más de 18 años, que encima este gobierno los echa, que cuando ya tenía que haber estado de planta permanente. Entonces no lo entiendo. A esto quería preguntarle la reflexión, porque en realidad hay una complicidad de la gobernabilidad que le están dando a Milei, y también son cómplices en la última parte del gobierno de Fernández, que se metieron con la bicicleta financiera.
No soy estudiante, soy docente, así es Melissa, un gusto, delegada de la secundaria número 9. Bien, yo me paro un poquito porque lo veo muy bien. Básicamente, no quiero hablar solamente de la dictadura del 76, los planes económicos, me parece que es previo para toda América Latina. Mientras hablaba acá el compañero Cacamano, me hacía mucho eco lo que tiene que ver con respecto con las guerras bananeras en América Central, lo que fue en ese momento el bombardeo y cómo colocó Estados Unidos sus compañías como el pulpo de la United Fruit Company, ¿no? Disculpe que estoy media desordenada, pero para tener más o menos preguntas más que nada, ¿no? Por ejemplo, acá vos ya exponía de repente que la ley bases no la frenó el Congreso, no la frenó tampoco la justicia. Me parece que ahí falta dónde está el movimiento obrero organizado que mucha tradición tiene, ¿no? Y como parte de los movimientos sociales también me llama a reflexión. Me parece que no deberían incidir más en ese tono, dado que tenemos organización. Y después con respecto a lo otro, cuando decimos Argentina, colonia yanqui, ¿no? Evidentemente ganó Braden después de muchas décadas, hay que dejar claro eso, por más que nos duela, ¿no? Quiero entender eso como, de repente, si el cambio de estructura económica, de perder Milei, seguramente vendría de la mano de China, ¿no? Una China que de repente se presenta como una salida, y no sería un cambio nuevo, de un nuevo colonialismo, dado que las empresas extractivistas que están haciendo muchísimo mal en el norte argentino son empresas chinas. Y hablando del boom de la soja que tanto contaminó también, en gran parte de las exportaciones fueron derivadas a China. Entonces, ¿qué decimos? Patria sí, colonia no, yanqui, pero patria sí, colonia no, China. Con respecto a eso, teniendo en cuenta cómo nos posicionamos también en esta guerra comercial entre Estados Unidos, Rusia, China y todo lo que vemos, teniendo en cuenta lo que estamos acá en Argentina, con Milei a la cabeza, pero también teniendo en cuenta que cierta parte, mejor dicho, del movimiento obrero organizado, tenemos voz y muchísima calle, como los trabajadores de la Rajal. Saludos a ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Nicolás, soy estudiante de segundo de filosofía y mi pregunta era si sienten ustedes que se ha perdido el trasfondo de lo que conlleva la palabra política, porque es algo que nos compete a todos, justamente haciendo referencia a la política económica, y que se desvincula lo político de lo económico y lo económico de lo político. No, por ahí primero, como para partir de una reflexión, agradecer que se haya hecho este espacio. Creo que es importante entender o pensar en economía política para ver en qué conjuntura estamos, pero también porque la economía política tiene que ver con el día a día de nuestras vidas. Sin ir más lejos, varios plantearon, hay un pacto colonial entre Trump y Milei que lo que exige en concreto ahora se está discutiendo una reforma laboral que llevamos a un esclavismo moderno, que es que ya no haya aguinaldo, vacaciones, que puedan disponer de nuestras horas como quieran con los bancos de horas. Entonces me parece que en ese sentido eso es un primer punto también para pensar cómo se liga también a la cotidianidad del día a día. Pero también creo que algo que falta un poco en el debate es plantear que, bueno, tiene más lejos acá el profesorado depende de la provincia de Buenos Aires, y en provincia de Buenos Aires hay también un ajuste. En estos días se está votando el presupuesto 2026, que básicamente lo que plantea es ajuste en educación, ajuste en salud pública y un endeudamiento de más de 3 millones de dólares para bancar una deuda que era cuidar, ¿no? En el sentido, no recuerdo quién lo decía, creo que era Pablo, de ser pagadores seriales de deudas que siguen llegando y que en última instancia los platos rotos los pagamos
romper con el FMI también implica eso para quienes estamos del lado de la izquierda, del frente de izquierda. Eso implica el conocimiento soberano de la deuda, pero que otros puntos, otros aspectos programáticos en el sentido de lo que planteaban se pueden pensar para que haya un plan que sea a favor de las grandes mayorías, ¿no? Y creo que no va ligado también cuál es la estrategia para lograr esas demandas. Porque me parece que parte de lo que se demostró este año es que la estrategia electoral no funciona, fracasó. Hay que dejar de decirle a los trabajadores que aguanten hasta las elecciones y que hay que retomar los métodos que tenemos los trabajadores, los estudiantes, que somos las asambleas, que es la lucha, que es estar en las calles. Este terciario tiene mucha tradición de eso. Varios de los estudiantes que incluso estamos acá somos parte de las asambleas para organizarnos y coordinar con otros sectores. Entonces me parece que eso también tiene que ser parte del debate para ver qué opina la mesa. Porque ya son... No, yo en todo caso me plantearía por ahí una pregunta, una reflexión. Me gustaría de parte de los economistas y el filósofo que nos visita, con respecto al significado de la economía política, ¿no? Porque justamente de lo que se trata es de reconocer la relevancia de la economía política y por lo menos en el plano de la filosofía nosotros venimos de, yo diría, más de 50 o 60 años donde la filosofía política fue pasada a un segundo plano. En general, reflexiones que vienen de autores y autoras liberales como Hannah Arendt planteaban la economía política como un lugar de cruce entre lo económico y lo político, que en la Grecia clásica estaban claramente delimitadas. Lo económico en Grecia era parte de la vida privada y significaba estar privado de poder participar en lo público, y lo público se ocupaba de ciertas cuestiones que no tenían que ver con la cuestión de la supervivencia y demás. Y uno de los planteos que hace Hannah Arendt y otros que lo siguen es la idea de que, sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX, se empiezan a entrecruzar esos planos y la economía política surge justamente en la medida en que se cruzan lo político y lo económico, en la medida en que cuestiones que tienen que ver con la supervivencia, cuestiones que tienen que ver con lo biológico, cuestiones que tienen que ver con cuestiones de natalidad, etcétera, etcétera, son tomadas por el Estado, por la dimensión política. Y lo que tendió a primar es una idea de un supuesto avance de la política sobre la economía, o sea, todo esto que autores como Foucault y demás trabajaron como la biopolítica, ¿no? Parecía que la política entraba en todos los terrenos y el enemigo entonces es la política. Y el resultado de eso, lo dijo por ejemplo Stigler antes de suicidarse, que era un filósofo francés, es que la economía como tal, la economía política, dejó de ser percibida porque todo parecía que se resolvía desde el punto de vista de la política estrictamente. Entonces las cuestiones estructurales no se analizaban. Stigler empieza a ver que en realidad si hay un cruce en lo político y lo económico, como efectivamente lo hay, y no puede eludirse el sufrimiento de la economía política de ahí, es que también la economía avanzó sobre la política, que las clases sociales, a través de sus luchas, le fueron imponiendo a la política, si no podían tomar el poder, en todo caso le exigían, bueno, vos te preocupás de la educación de mis hijos, vos te ocupás de la salud pública, vos te vas a ocupar de distintas cuestiones que antes estaban relegadas solo a lo económico. Entender esta diferencia, de esta manera diferente de ver el cruce entre lo económico y lo político, me parece que se da sobre todo en momentos donde vemos cómo se avanza sobre esa conquista que supuestamente antes era simplemente un elemento del biopoder, digamos, ¿entienden? Entonces, lo que tiendo a ver en estos últimos 50 años, y esto es la filosofía, pero acompañando lo que vemos en la economía, es una continuidad en la idea de solapar el análisis económico-político.
cuando se enfoca, cuando se enfoca exclusivamente en la dimensión política, se pierde de vista ciertas cuestiones estructurales. Yo me planteaba cuando escuchaba Ulises, por ejemplo, es cierto que hay diferencias, y quién lo puede negar, entre un Milei y un Néstor Kirchner. Está claro que hay diferencias. El tema ahí es que si a la burguesía, en los tiempos de Néstor Kirchner, le preguntaba si le gustaba el proyecto de aumentar la jornada laboral, eliminar las indemnizaciones, por ejemplo, ¿no? Seguramente hubiera dicho que le encantaba, ¿sí? Quizás no era el contexto, quizás no era el poder, pero a lo que voy es que por ahí la filosofía nos acostumbró demasiado a ver las discontinuidades en estos últimos tiempos. Y también hay que ver las continuidades. Las continuidades tienen que ver con que los intereses de los capitalistas, digamos, son esos, son los mismos que escribía Marx. Y Marx decía, si no queremos que avancen con eso, bueno, la lucha de clases es la única que le pone frenos. Y cuando la lucha de clases avanzó, conquistó ciertas cosas. Lo que estamos viendo ahora es la misma dinámica económica que describía Marx, solo que ahora con esa lucha de clases que no le opone tanta resistencia o que fue debilitada desde la dictadura para acá. Por lo tanto, a mí lo que se me plantea como pregunta, y esto es lo que quiero dejar planteado al panel, es si no hay un concepto de economía política diferente cuando yo simplemente me permito, digamos, describir el cuadro de situación que nos genera mi ley y que evidentemente está avanzando sobre las conquistas y demás, pero me planteo, como planteaba el profesor José, oponerle una defensa quizás desde lo político exclusivamente y dejamos de lado la cuestión estructural económica, ¿sí? O si realmente nos planteamos que la cuestión es de la estructura económica. A mí me parece que hay dos conceptos de economía política que están acá girando. Uno, que se plantea la cuestión de la propiedad de los medios de producción como una cuestión central de la economía política, que la economía política no puede abordar, y otra que lo deja de lado, no lo discutamos, pero sí discutamos, en todo caso, cómo le ofrecemos resistencias a esa estructura capitalista que no ponemos en cuestión. ¿Se entiende? Con esto simplemente quiero decir, es muy interesante el debate contra Milei, pero a veces cuando la derecha avanza tanto, nos genera la sensación que la discusión entre estos dos proyectos que en la mesa se presentan, quizás no fuera a dar el debate, porque lo principal es oponerse a la derecha, y eso está claro, pero que el debate no está importante. Lo que en este debate por ahí está puesto es si la economía política tiene que abordar o no la estructura económica de la sociedad. Es una cosa. Algunas conclusiones que escuché en la mesa, en algunas coincido. Lo que sí está claro es que hubo distintos procesos históricos de direcciones que fueron en el mundo, como en Latinoamérica, en otro país, que no fueron dando respuestas a los grandes problemas de las masas. Por eso el surgimiento de las ultraderechas en Europa, y acá pensamos que no podía haber en Argentina por nuestras reservas históricas de lucha de clase, pero tuvimos Macri y ahora tenemos Milei. Ahora, un gran problema en lo que veo es el problema de las direcciones. El problema de las direcciones políticas que asumen el poder del Estado. Y esas corrientes, que evidentemente fracasaron. Lo que se dijo en Europa, como se dijo en Latinoamérica, los momentos de resistencia al neoliberalismo surgieron nuevos emergentes, nuevos fenómenos, pero que tuvieron límites. Y al no romper la matriz de dependencia y las matrices de dependencia neoliberal, terminaron administrando el capitalismo. En momentos de crisis, en distintos momentos. Y ahora, el 2001 abrió una instancia diferente, pero no terminó de concluir, no terminó de resolver el que se vayan todos y la crisis del régimen político con una nueva dirección. Dirección, digo, de la clase trabajadora, el pueblo, para llevar adelante un proceso de emancipación, de ruptura con los viejos, cambio de régimen. Entonces, digo, más o menos diagnóstico podemos llegar a coincidir. El tema del programa
Porque ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la respuesta que vamos a dar? Porque nosotros no le dimos las respuestas a la masa y aparece un fenómeno móvil como miente y todo. Y la ultraderecha con respuestas fáciles a los problemas de la gente. Ahora, el planteo del programa es un punto de cómo se construye ese programa. Creo que estos tipos de debates son muy importantes, ustedes que nos pueden aportar del conocimiento, del saber, de ponerse a disposición como intelectuales al servicio de la clase trabajadora del pueblo, de abordar los grandes debates. ¿Cuál es para mí el gran debate? ¿Hay posibilidades en Argentina de construir una alternativa con un programa de clase que supere los límites del peronismo y que supere los límites de la izquierda partidaria tradicional de Argentina? Porque también hay otra crisis, que es el FITU, como los partidos de izquierda tradicionales no logran romper y superar su influencia de masas para ser alternativa de poder. Entonces, digo, ¿hay posibilidades o no hay para avanzar en una construcción alternativa? Andrés está manejando los tiempos de manera caducante. Yo simplemente, y lo nombro porque me parece importante reconocer en él, los compañeros y compañeras que están exponiendo, esta intencionalidad de generar debates, discusiones, puentes, porque no también, entre compañeros y compañeras que pensamos distinto, y pongo primero en valor a él porque fue el impulsor de esto que vienen trabajando con otros compañeros y compañeras acá en La Matanza, que siempre nos pone al tanto, que siempre nos pasa materiales, y después llegar a este instante que creo que tiene que ser un puntapié inicial para generar esto, porque los programas, como decía Ulises, como planteaban otros compañeros, también se discute en las diferencias, pero también en la necesidad de empezar a llegar a tener algunos puntos de acuerdo, algunos puntos en común en el campo nacional y popular, repito, más allá de las diferencias que podamos tener, de análisis, de pensamiento, incluso de proyecto, creo que sí es fundamental que el campo nacional popular tenga este pequeño espacio de muestra, pero en grande, en general, en muchos ámbitos donde es necesario empezar a discutir proyectos, programas y los debates que nos tienen a nosotros. Y simplemente a la mesa, por ahí no lo escuché de alguno que expuso antes cuando yo llegué, pero ¿qué opinan de esto que se planteó mucho durante mucho tiempo? Se sigue planteando que la batalla cultural. ¿Cuánto de eso hoy también, sobre todo en este contexto de revolución comunicacional que tenemos a nivel mundial y que también nos permea diariamente a nosotros, cuán importante o no creen que ustedes es esto hoy en día para las batallas que nos vienen? Gracias. Parece que me da problema con el horario, pero bueno, vamos a estar ahí. Buenas tardes. Bueno, voy a hacer la iniciativa, obviamente que me parece muy interesante, aunque es contradictorio el momento del año, porque estamos todos los inmediatos con exámenes y todo, así que creo que hay que darle una idea. Como decía cada compañera, y se planteó este concepto de la economía política ligada a la vida cotidiana, me parece que es importante, porque es una invitación a que discutamos de economía y a que discutamos en términos políticos, que es lo que planteaba, me parece, que rescato lo que decía Ignacio, esto de lo público, ¿no? De lo público y de involucrarnos en las decisiones. Yo quería hacer un comentario simplemente que me parece importante la discusión del programa, que entiendo que es este segundo punto donde van a intervenir, porque creo que ya hay una mayoría social que le dijo no a Milei con independencia del resultado electoral. El resultado electoral es una parte, porque hay una porción enorme de la población que no votó, hay un enorme porcentaje que votó extorsionado, condicionado con un plan diciendo que si no votaban a Milei se hundía el país. Entonces creo que hay una mayoría social que le dijo no a Milei, o que por lo menos lo pone en duda, lo cuestiona, y creo que desde ese punto de vista es importante discutir qué viene después de derrotar la política de Milei, que creo que es lo que hay que proponerse, ¿no? Entonces, en ese sentido, recordaba una frase de Rodolfo Walsh que plantea justamente que los trabajadores de las clases dominantes nos quieren borrar la historia, ¿no? Creo que para discutir programa hay que recuperar la historia de la clase trabajadora y de nuestro país, que como acá estuvo en el debate, somos una sociedad que ha tirado gobiernos, que ha planteado lo que no quiere, pero que también
país donde hubo fábricas recuperadas, donde hay experiencias alternativas, digamos, desde en los sectores populares, de economía popular. Es decir, que hay una tradición de nuestra clase, digo, para recuperarla, y me parece que esas son las experiencias que tenemos que tomar. Me refiero porque se plantea, digamos, que ellos tienen su programa y nosotros pareciera que no tenemos nada. Sí tenemos una historia, tenemos que recuperarla, con independencia de esas clases dominantes que nos quieren borrar nuestra historia, y creo que ese es el punto central, ¿no? Que el debate acá, entre nosotros, me parece que es si la salida la construimos con independencia de los sectores dominantes y desorganizándonos de la lógica que el neoliberalismo nos ha impuesto. En esto coincido con los panelistas, sobre todo José, que planteaba que el neoliberalismo va más allá de la teoría económica. Creo que ha sido una avanzada que ha colonizado incluso a sectores que hablan desde la oposición, ¿no? En esto de que pasamos de deudas que eran una estafa a deudas pagables, obligables o que hay que pagar. Pasamos de plantear contra el imperialismo a discutir que, bueno, que hay cuestiones que están planteando, por ejemplo, en términos de reforma laboral, que hay que discutir sí o sí porque el mundo está cambiando, ¿no? Creo que también hay una colonización desde ese punto de vista y que hay que superar, ¿no? Así que, bueno, ese comentario. Dale. Buenas tardes, compañeros, compañeras, estudiantes. En primer lugar, una alegría volver a este profesorado que yo hace 20 años estudié acá en el Instituto 82, pero en otro edificio, y fue parte de la lucha del centro de estudiantes en el cual participé el reclamo de este edificio propio. También saludar a los panelistas, la verdad que muy interesante el planteo y tan necesario en este momento de crisis económica, política, que podamos debatir los sectores populares, los trabajadores y los estudiantes y las estudiantas sobre qué país y cuál es la perspectiva económica a la cual nos estamos enfrentando. Yo quiero tomar un minuto de este tiempo y aprovechar que acá hay muchos estudiantes, estudiantas, para plantear un grave problema, que es que hay un borrador que está circulando sobre la reforma educativa a nivel nacional. Se quiere eliminar la Ley Nacional de Educación, se quiere eliminar la Ley de Financiamiento Educativo, sin plantear de dónde el Estado va a financiar, pero que es un avance cualitativo porque deja atrás el carácter del derecho social de la escuela pública, gratuita, laica, para avanzar en un modelo educativo privatista, mercantilista. Entonces es un ataque brutal no solamente a las condiciones de trabajo de nosotros los docentes, que avanzan contra el estatuto, es la eliminación del estatuto, sino que también avanza con el derecho social a la escuela pública. Por lo tanto, es muy importante que los estudiantes, los docentes y toda la comunidad empecemos a hacer una gran campaña en defensa de la escuela pública. Solo algunos elementos que plantea ese borrador, que ahora parece que es secreto y hay orden de que no se lea, pero plantea, por ejemplo, el carácter del Estado como subsidiario. Ya no va a ser el garante de sostener la escuela pública, y eso abre la posibilidad, en primer lugar, a que las familias paguen, y en segundo lugar, y muy importante, el tema de las empresas, el modelo chileno educativo. Pierde la educación, que es una ley de 1420 laica. Se plantea la religión como parte de la currícula. Después también hay una fragmentación que se sigue profundizando de la Ley Federal de Educación, que plantea que cada escuela puede tener su proyecto, y con lo que tiene que ver con la precarización laboral, digamos, se va a hacer un consejo de padres directivos en la cual se puede despedir, se puede evaluar, y en función de la productividad, al igual que habla la reforma laboral, también está condicionada a la cuestión salarial. Es un ataque muy grande, así que desde este espacio, para empezar a debatir qué tipo de educación necesitamos, y en primer lugar para organizar una gran campaña en defensa de la escuela pública, gratuita, laica, con perspectiva de género. Eso, compañeros y compañeras.
compañeros de oficio. La verdad que frente a la exposición de los compañeros que precedieron, es tonto casi lo que voy a preguntar. Una nota al pie, nada más, frente a lo que dijeron algunos compañeros en relación a la clase obrera. En 2001 la clase obrera no participó, la clase obrera organizada. Participaron los movimientos desocupados principalmente, pero la clase obrera industrial, la clase obrera organizada no participó. Quizás ese fue un elemento que faltó y que por ahí se dio en el 2017, en la jornada de diciembre, en las luchas en contra de la ley previsional, que de alguna manera Macri reconoció que esas fueron las medidas que obligaron a su retirada, ¿no? Lo cual pone en valor el papel de la clase obrera cuando se pone en acción. Y yo tenía dos preguntas a los compañeros. Primero felicitar también a los compañeros de Economist, el grupo de estudio que nos posibilitan tener este panel acá en Matanza, ¿no? Las preguntas son, en el actual entorno de desarrollo capitalista, con las particularidades de nuestro país, Milei mediante, ¿qué expresa el modelo extractivista financiero que lleva adelante el gobierno? ¿En qué medida se puede decir que esa primarización es producto del desarrollo capitalista mundial y este es el rol que le toca a la burguesía nativa? Y la segunda pregunta, ¿en qué medida el programa alternativo que se le puede oponer al liberalismo de Milei debe impulsar políticas de unidad continental hacia los procesos de lucha